Mi nombre es César Julián Hernández Vega y esa es la maqueta que voy a presentar. Comienzo pues mostrándola. La verdad la quise hacer como un poquito más pequeña ya que pues el parcial abarcó solo la parte motora, atención y memoria. Comienzo con la parte de la de la área motriz. Comienza primero dando el input en el parietal posterior, que es el que aquí que tengo de amarillo, donde llegan a partir de todos los sentidos que llegan a la parte talámica, como ya lo habíamos visto en el parcial pasado. Llega el input de todos los sentidos a la parte parietal posterior, después se pasa un poquito arribita, bueno, enfrente al lóbulo frontal, que es el parietal posterior dorsal. Y una vez que llegó el input de la parte parietal, se llega a la parte posterior, que primero llega a la secundaria, que es la forma de cómo se va a ejecutar el movimiento y se va a, bueno, toda la estructura o secuenciación de cómo se va a hacer el movimiento se va a pasar hacia el área de aquí, a la rosita que vemos como el área secundaria. Una vez planificado esto, se va al área primaria, que es cuando ya ejecutamos la acción, y que es en este negrito. Porque ya en la parte secundaria, o sí, secundaria, que es cuando ya tenemos todo ya planificado de cómo se va a hacer el movimiento. Eso es algo complicado porque pues obviamente llega al aquí al amarillo, después al azul ya de manera gráfica, y después al secundario y pasa al primario, que es cuando ya ejecutamos la acción. También necesitamos parte del lóbulo, perdón, de la parte ocular, porque ocupamos medir en espacio y pues sí, más que nada en espacio donde vamos a ejecutar el movimiento. Esto ya es de una manera consciente, de una manera que en el cual nosotros hacemos consciente que necesitamos movernos en el momento, que es aquí. Ya después de que se ejecuta el movimiento de manera consciente, que también que ocupamos de la parte premotora, que es parte de la secuenciación de estar entre hacer el movimiento y prepararlo. Una vez que ya lo tenemos medida, se hace la ejecución del movimiento. Es importante también mencionar, bueno, aquí está de verde un poquito más bajo, la parte talámica. Después que el movimiento se hace un poquito más ya automatizado, o sea que ya, por ejemplo, muchas veces los movimientos, o cuando un niño aprende a caminar, a bailar, a andar en bicicleta, los movimientos se tienen que hacer conscientes, y eso involucra las partes de aquí. Una vez que el movimiento ya se hace inconsciente y automatizado, se va directo a el cerebelo, que en este involucra grandes áreas del, del hipocampo, que es donde se concentran las emociones, teniendo correlación con la parte que puse aquí, que son de los ganglios basales, donde está el subtalámico, el caudado y el reticular. Estos tres ayudarán a la ejecución del movimiento automatizado. Eso quiere decir que los ganglios basales también van a ayudar a detener el movimiento. Cuando vamos a agarrar algo y nos detenemos, y eso se encarga la parte de los ganglios basales. Teniendo esto en cuenta, bueno, ya que una vez se pasó de ser un movimiento consciente, se vuelve un movimiento automatizado. Después de que ya, eso es en la parte del cerebro. Ya en las vías motoras tenemos entendido que existen 4 vías motoras, divididas en dos: las vías ventrales y las vías dorsales. Las vías dorsales, la dorsolateral, son las que ejecutan los movimientos como extremidades. Y las vías dorso corrico uroespinal
se refiere más hacia, por ejemplo, eh, o sea, partes como de la cara. Después tenemos las vías descendentes, que son las vías ventrales, que esas ya se encargan más de un movimiento fino. Las otras se encargan más de un movimiento duro. ¿A qué me quiero referir con un movimiento fino? Se refiere a por la vía ventromedial, la vía central. Se refiere a, por ejemplo, cuando ocupo patear un balón, ocupo de control pues grueso, ¿no? Que es cuando das la patada al balón. Ya con es control fino, ya es con ciertas técnicas que me van a ayudar a dar la patada al balón. Ah, las vías ventrales necesitan, perdón, las vías dorsales necesitan del núcleo rojo o de la sustancia gris. Y ya estas vías van directo hacia la parte de la, ¿qué es esto? Que las partes de la asociación y de la primaria, premotora, así, demás. Después, o sea, ya terminando el tema de lo motriz, nos vamos hacia la atención. La atención regularmente tiene que tener motivación, por lo cual la motivación la vamos a partir del hipocampo. Lo cual, una vez que surge la motivación, no tiene un lugar específico donde se genere la atención. La atención es generalizada en todo el cerebro, ya que incluye tanto de memoria como el lóbulo frontal, como el lóbulo parietal. De manera visual ocupamos el occipital, el occipital, y comienza a partir de aquí, del sistema reticular, que de aquí va a descender hacia las vías frontales, a las vías laterales, y así. Esto va como disparado hacia varios lugares. Tendremos en cuenta que pues hay varios tipos de atención, como la sostenida, la dividida, la global, ¿sí? Hay varios tipos de atención. Y después nos pasamos a la memoria. La memoria tampoco tiene, bueno, sí tiene un lugar exacto a donde llegar, donde se manifieste, pero también, como lo hemos visto en clases, necesita también de la atención. Para que algo yo pueda memorizar y después aprenderlo, necesito de la atención. Si yo no tengo la atención en el objeto o en lo que necesito, no puedo obtener una memoria, que regularmente se hace aquí en el lóbulo temporal, que es donde se guardan los sentidos y los recuerdos. Regularmente la memoria se divide en varias categorías: memoria de trabajo y pues memoria a largo plazo. La de trabajo son aquellas donde puedes sostener hasta 7 elementos seguidos, y después se pasa a la memoria a largo plazo, donde ya puede ser procedimental, semántica, episódica, y en esas pues se mantiene la información que necesitamos para nuestra vida diaria. Recordemos que la memoria de trabajo es para hacer cosas exactas en el momento. La de largo plazo ya es como ir almacenando toda la información que vamos recabando. Y a mi parecer también tiene relación con el hipocampo, que es donde, o el sistema límbico, donde llevamos aquellas emociones que nos rememoran hacia la memoria hacia la memoria a largo plazo. Y es por eso que muchas veces de los sentidos que terminan en la parte talámica se van directamente a la memoria, y la memoria nos evoca recuerdos que habíamos tenido asociados a lo que sentimos por medio de los sentidos. Y eso ya es todo.